cáiganos de repente, sin paracaídas. Sin decir la fecha, hoy antes de venir a hacer esta grabación, llevé a una hija mía al aeropuerto. Es algo que me gusta hacer para hablar un rato. Claro, y claro, entonces, sí, es un momento muy oportuno. Sí, sí. Sí. Entonces, en el camino sacó un aparatito, ¿no? Esos aparatos telefónicos, sí, sí. de inalámbricos, sí, que ahora lo tienen más nombres moderno del mundo. Sí. No, y es el mismo que tiene ella hace ya su rato, y de pronto... ¿Como una tableta? No, chiquito, como un teléfono. Sí, un poquito más grande que el mío. Sí, sí. Un poco más grande. Y entonces me dice un momentito. Y dijo algo así como... Ok, Google. Sí, ok, Google. Fue, sí. ¿O cómo se llama el otro? Facebook. No, Google. Bueno, uno de esos. Sí, bueno. Y entonces dije yo, está loco. ¿Cómo se llama? No. Uno de esos. Bueno, ok. Y entonces, si no nos quedamos. Y yo manejando y se me está volviendo loco. Y entonces se oye una voz femenina que dice, what can I do for you? Ajá. Entonces le dice, what is the meaning of sky? Y entonces sky, y le da una definición del cielo, claro, desde el punto de vista cosmográfico, cosmográfico. ¿Cosmográfico o cósmico? Cósmico, bueno, ok. Y yo creí que me estaba haciendo una broma con la que hice yo una vez a mi nietillo hace años, que puse una grabadora y la puse a funcionar y la puse a funcionar y la grabadora me decía, Bulío, que era como él me decía, Bulío, tenga cuidado, el semáforo está en rojo. Y mi nieto está en el carro fantástico. Claro. Pero no. Entonces resulta que le dice, por favor, en inglés, por favor dígame cómo llego al aeropuerto Juan Santa María. Y entonces le dice algo y le muestra el mapa. Y entonces, mira, entonces viendo eso digo, no, esto nos van a hacer hologramas. No, pero eso es muy corriente, eso se llama, bueno. Sí, pero bueno, sí. Perdón, para mí, para un viejo de... No, claro, para mí también, a mí al principio me controlaba. Pero lo más divertido es que entonces la discusión vino hacia algo que ella misma considera que ya lo ha discutido con alguien por ahí, de que llegará el día en que tengamos la oportunidad de hablar con alguien holográficamente, es decir, le marcamos algo y se presenta aquí la figura de 3 dimensiones. Claro, así va a ser. Y entonces la pregunta mía fue, ¿y qué te parece si uno se equivoca y se le olvida que ayer murió alguien y lo llama y se le... No, él ya empieza a hacer eso un poco espeluznante, no por esa broma, sino porque uno dice, yo había escrito cuando era joven un esbozo de historia de un dictador latinoamericano que logró que le hicieran hologramas de grandes edificaciones y grandes avenidas, y entonces por encima de los tuburios de su país aparecían esas maravillas y los turistas así no tenían. Eso fue lo que quiso hacer en República Dominicana. No, en Haití. El locario aquel, que después que dejó el hijo, ¿cómo se llamaba? Papadoc. Construyó una ciudad, eso no fue un holograma. Bueno. Claro, sin fundamento de nada, no hay, no tiene servicios de nada, pero de la tierra para arriba construyó una ciudad enorme, ¿verdad? Bueno, pero eso lo ha inventado Potemkin para engañar a... Sí. Pero bueno, lo que pasa es que dice uno, ¿a dónde llega esto? Porque para mí el verlo ya no me asombra, porque obviamente es algo que yo me voy a esperar. Si lo vimos en unas elecciones pasadas que sacaron el informe que venía de Los Ángeles en Nueva York y lo sacaron virtualmente, es decir, era un holograma, sí. Entonces, claro, ahora falta que también nos creen un instrumento que nos permita sensaciones táctiles.
Y entonces hay un montón de cosas que ya uno no tiene que salir a la calle para conseguir, ¿verdad? Ahora, ya están fabricando, yo no sé si están a la venta o no, pero sí están fabricando, no sé cuál de las empresas japonesas o coreanas, unas pantallas que no solo es que simplemente que te pones anteojos, no, es que son holográficas. Ah, sí. Sí. Bueno, hay un aparatillo que sí, yo lo tuve, me puse uno, que es así con el teléfono. Sí. Uno se pone el aparatillo en los ojos y entonces le empiezan a pasar un tour por un museo, por ejemplo, y uno puede volver a ver para la izquierda y la derecha y arriba y abajo y se siente como si estuviera dentro. Pues sabes que la primera vez que yo empecé a manejar una computadora, eso fue lo que me encantó. Empecé a visitar museos. No nada de que volver a ver o no, pero sí, se mete uno al museo, ¿verdad? Y va viendo, y me apasionaba. Hasta que me dice mi nieto, no hombre, papi, son fotografías, eso es cine. ¿Cómo que sí? Pues claro, si eso que usted está viendo, lo va a ver 30 veces y la misma gente que usted va a ver que está sentada y que son las mismas. Entonces yo me sentía muy como que yo era el esperabas que te saludaran. Sí. No, pero bueno, ese tipo de cosas es interesante y claro, todo lo que vendrá. Pero por otro lado, dice uno, bueno, ¿qué puede pensar de otras cosas que comienzan a ser siniestras, sin ánimos de anunciar el apocalipsis? Sí. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un senior scientist de la científico senior, de la NASA, viejo, en el campo superior, en el campo de las ciencias de la Tierra. Ajá. Y la entrevista iba orientada a hablar de las cuestiones del cambio climático, pero en relación con algo muy concreto, la desaparición del hielo en las regiones donde hay hielo, perenne, ¿verdad? Había. Claro, uno dice todavía, y entonces él da una explicación muy compleja, pero en lo esencial señala que... Esencial es la marca de Costa Rica. Sí, bueno, en lo fundamental. Ok. No la manoseemos. Señala que cuando él está involucrado en estos estudios, siendo relativamente joven todavía, en 1990 discutió el primer informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC en inglés. ¿En qué año? En el 90, era el primer informe. Sí. Y entonces preguntó por qué no se consideraba en toda la especulación que el informe significaba la disminución de las capas de hielo. Y le dieron una razón que, entre otras cosas, se basaba en esto. El deslizamiento de las grandes masas de hielo es tan lento que eso no va a tener ninguna importancia en varios, o por lo menos en 2 siglos. Entonces, no hay que considerarlo. Históricamente 2 siglos no son nada. No, pero bueno, aún así, en el informe del 94-95 ya hay una mención. Y preguntó por qué ahora sí. Y le dijeron, bueno, las observaciones hechas hasta ahora muestran que hay una disminución perceptible y que el deslizamiento se está acelerando levísimamente. Claro, entonces, ese deslizamiento significa que por el calentamiento las masas... Va aumentando la velocidad. Sí, porque hay agua debajo y hay lubricación. Claro.
claro, sí, es un tobogán. Y entonces, en cada informe sucesivo, Sí. hay mayor información sobre eso. Y entonces, Bueno, el más optimista de los predictores, digamos, dice que al terminar este siglo, el nivel oceánico habrá aumentado necesariamente 1 metro. Pero que como en esos cálculos hay un grado de incertidumbre, podría ser que eso ocurra mucho antes. Y no pueden decir cuándo. pero fíjate que sí, inclusive se habló en muchas oportunidades de cómo Miami posiblemente iba a desaparecer y que yo siempre pensaba en Punta Arenas. Y ¿por qué? Por el aumento del nivel del mar. Pero ese es un fenómeno. No. Bueno. Bueno. Es que ese fenómeno, ya cuando empieza la discusión, uno empieza a preguntarse, pero bueno, ¿y por qué es todo eso? Entonces, caen en una observación sobre una famosa curva que se llama la curva de Killing. Y ahí las cosas se ponen feas porque uno dice, qué descuido los que comete la humanidad. Hay un grupo científico que estaba bajo la dirección de un científico de ese apellido, Sí. que tenía 2 observatorios muy adecuados para medir el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Una en Hawái, en un monte en Hawái, Sí. y otro en la Antártida. Y las curvas son consistentes en el sentido que a partir de 1958 hasta el 2011, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera fue superior al 41%, de 280 partes por millón en volumen a 415. Muy bien. ¿Pero qué Muy pasó? mal. No, pero resulta ser que entonces todos los estudios básicamente dependían de esa información para meter en la ecuación, ¿ve? Hay que estar calculando. Sí, claro. Y resulta que tuvieron por falta de plata que cerrar la de la Antártida, la estación de la Antártida. Oh, cierto. Entonces dice uno, ¿cómo es posible? Qué horror. Uno habla de todas estas maravillas Sí. que lo sorprenden a uno y más bien pues uno acaba diciendo, no me lo esperaba. Pero perdón. No, es lo más estúpido que he visto en mí. Y entonces ahora sí, ¿cómo? Claro que el asunto es que uno ve la curva esa Sí, y verla significa un shock. claro. Porque después ahí viene el efecto invernadero, que es calentamiento, que a su vez funde hielo, que aumenta. Es una cadena de... Ayer, por ejemplo, es que uno no, como decimos, cerraron eso por falta de dinero. ¿Cómo se llama? Telescopio gigantesco que está en el Atacama, por ahí, ¿no? Ah, sí. En Entonces sí, que ayer detectaron una batalla inaudita entre la luz y el agujero negro. Sí. ¿Cómo una batalla? Sí, así lo mencionaron, que un haz de luz penetra sobre un agujero negro gigantesco y entonces lo que están analizando es si el agujero negro va a desaparecer o si la luz va a perder la batalla. Así lo plantean. Pero me pongo yo a pensar, puchica, que están analizando cosas a millones de años luz. Y cierran una cosa de esas que es parte vital para la existencia humana. Claro, ¿no? Y entonces, no. La pregunta que surge en la mente de uno así, sin conocer mucho del tema, es que, ¿qué pasa si en esa incertidumbre que hay en los cálculos se ha omitido algo que no nos tapa el hecho de que la aceleración va a ser mayor? El aumento del CO2 en la atmósfera en el 58 era de 0,7 partes por millón al año.
en el 2011 era de 2,1, o sea, 3 veces más. Entonces, la humanidad va a terminar envenenada, bueno, asfixiada. Claro, entonces todo ese problema de que si el agua sube, sube en todas partes. Sí, claro. Y entonces eso que decir de Punta Arenas. Sí, no, Punta Arenas. ¿A qué altura está la angostura en la parte más baja? Sí. Tal vez a 80 centímetros, ¿verdad? Si acaso. Y entonces... Porque cuando crece la marea, se cuenta con él. Y claro, uno dice, bueno, pobrecitas las naciones insulares del Pacífico, pero perdón, las ciudades como Hong Kong y Nueva Orleans y Rotterdam y... Bueno. Hombre, ¿y Holanda? No, por eso. Sí, Rotterdam, Ámsterdam y todo. Sí, vas a tener que inventar Venecia. Puchica, qué horror, man. Y bueno, pero eso es desolador, pero uno no tiene que imaginar. Bueno, si es un siglo, ya yo voy a estar del otro lado. No, claro. Sí, pero mis nietos y los nietos... No, eso es lo que decía este hombre. Este científico señalaba eso. Dice, mi preocupación ahora son mis nietos. Claro. Así lo dice. Claro, entonces, claro. Por eso ahora, como convencer a gente en Washington es muy difícil. Formo parte de un grupo comunal, porque es lo que puedo hacer, pero está uno desarmado a pesar de que uno sabe cómo el proceso. Claro. Y habla muy bien de algunos científicos que han decidido hablar a gritos, pero también no pueden llegar muy lejos porque se desatan olas de negacionismo. Sí. De intereses, ¿verdad? Claro. Sí, por ejemplo, los intereses de las grandes petroleras, ¿verdad? Claro. Que son los que han impedido. Yo no sé si esto será cierto o no, pero cuando yo estaba en la escuela, había un señor Brown que había inventado una cosa que se llamaba bananina, que no era inventado, que había descubierto, sí, que se convertía en un combustible extraordinario y que había experimentado con el combustible y que con motores de explosión y que funcionaba maravillosamente. Pero tal vez lo que él hizo fue adelantarse con el llamado biodiesel. Yo no sé, bueno, pero es que te estoy contando la historia como se desarrolló. Y entonces un grupo de amigos, tiquillos, riquillos, como decía Daniel Oduber, lo financiaron para que se fuera a los Estados Unidos y nunca volvió. Allá le pagaron una millonada las compañías petroleras para que se olvidara del asunto. Por eso te digo, esto puede ser una novela, puede ser un cuento chino, puede ser cualquier cosa, pero a mí me quedó muy grabado el cuento de la Braunita, que así se llamaba. Aquí en la Universidad de Costa Rica hay un grupo que ha trabajado bastante con Julio Mata y otros. ¿Con la bananina? Aquí, a esto se llama biodiesel y es una... Claro. Bueno, en todo caso... En Brasil lo usan. Sí, está... Puede ser que él haya avanzado un poco en eso. Habría que ver qué fue lo que... No, pero es que esto lo hacía porque si se llama bananina, lo hacía el banano. Sí. Bueno. Lo traje a colación por esa cuestión de los grandes intereses que anulan cualquier esfuerzo de la humanidad para hacer este planeta más vivible, ¿no? Sí, no les importa. Porque una observación que hace ese señor en la entrevista es que es muy fácil calcular la cantidad de CO2 que se está introduciendo artificialmente en la atmósfera con solo calcular la cantidad de combustibles fósiles que se está quemando. Claro. Es un estudiante de química de primer año. Sí. Bueno, dice que hay que aterrizar. Vamos con el cuarto. No, Dios me libre. Como dice Daniel, estoy cansado. Ya he hecho chispas.